Reacciones de todos los sectores ha generado el reconocimiento del senador Fulvio Rossi de que ha consumido marihuana. Desde la UDI pidieron reactivar el proyecto de reforma constitucional que inhabilita a las autoridades que consumen drogas. En su respuesta, el senador Rossi dijo que la discusión ha estado marcada por un autoritarismo intelectual y acusó, por ejemplo, que el ministro del Interior consume Rabotril. Para profundizar en estos temas, vamos a tomar contacto con el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muy buenas tardes y gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes, Mirna. Feliz de conversar con usted una vez más. Senador, la necesidad de reactivar esta reforma constitucional que inhabilitaría a un parlamentario que consume drogas se produce justo después de las declaraciones del senador Fulvio Rossi. ¿Por qué no se reactivó antes? ¿Por qué tiene que venir un senador a transparentar un tema personal para que se reactive esta reforma? Bueno, lo que pasa es que lamentablemente la Cámara de Diputados no ha tomado en serio este planteamiento que fue aprobado de forma unánime por el Senado, en el sentido de que una persona, una autoridad, cualquiera que sea la autoridad del Poder Judicial, Legislativo, del Ejecutivo o del Banco Central o de las Fuerzas Armadas, no puede ser autoridad y consumir droga y ser dependiente del consumo de droga. Eso que fue aprobado por el Senado, salvo con el voto en contra de Nelson Ávila, no ha sido tramitado por la Cámara. Y a propósito de las declaraciones del senador Rossi, que además junto a otros parlamentarios quiere buscar la legalización del consumo de estas drogas, nos pareció que en realidad lo que hay que apurar, más que legalizar el consumo de las drogas, es más bien hacer efectiva esta reforma constitucional que busca algo muy simple, porque no se trata aquí de impedir lo que ya está autorizado por la ley, que es el consumo privado de drogas como la marihuana, de drogas blandas, que permiten en forma íntima, sin concierto previo, hacer ese consumo sin tener consecuencias legales. No se trata de eso. Ese es un ejercicio de la libertad. Aquí no hay autoritarismo. De lo que se trata es de que las autoridades, como decía, de cualquier órgano, no lo hagan, porque eso tiene consecuencias muy complejas. La primera es que se trata de un consumo de autoridades que dan un ejemplo a la comunidad, al mismo momento que las propias autoridades, tanto del gobierno anterior o de todos los gobiernos, tratan de evitar el consumo de drogas, sobre todo en la juventud y en los escolares. Es una mala señal que mientras combatimos el consumo de drogas, que se ha incrementado, sobre todo en los escolares de octavo a segundo medio, de octavo básico a segundo medio, estemos anunciando a algunos que consumen drogas, porque eso le resta autoridad, le resta legitimidad y al contrario, gana en imitación. También es negativo que una cuestión de esta naturaleza, cuando acerca a los parlamentarios o a los ministros o a quien fuera usando un cargo de autoridad para adquirir estas drogas, tienen que tomar contacto con el narcotráfico, directa o indirectamente. No nos parece que sea sensato que eso ocurra. Entonces, creo yo que aquí las autoridades son las que no pueden consumir. Y por eso es que estamos en la tesis de hacer fuerte este proyecto de reforma constitucional que ya tiene el acuerdo casi unánime del Senado. Senador, para que en definitiva un parlamentario sea inhabilitado tiene que, por dos vías, digamos, o básicamente por una, reconocer que consume drogas. Sin duda, estando presente esa ley, ningún parlamentario va a reconocer que consume drogas. Por lo tanto, quedaría la otra vía, que es la de realizar un test de drogas. Sin embargo, esto entiendo que no es obligatorio en los parlamentarios, ¿o me equivoco? Bueno, efectivamente quedó excluido el mundo parlamentario de ese control de drogas, que lo tienen otras autoridades públicas. Por eso que aquí se trata de hacer una posición que sea igual para todas las autoridades y en ese sentido incorporar a los parlamentarios y por lo tanto hacer controles periódicos y así evitar esa situación que, como digo, produce muchos inconvenientes frente a la responsabilidad de Estado que hemos asumido en contra de las drogas. Ahora, si se quiere terminar con eso, si lo que se quiere es hacer el acceso libre a la droga, a la marihuana y a otras, no sé cuáles, más vale que se discuta eso, para ser más honesto, más claro. Y claro, si se considera que no hay ningún problema en que la juventud, que los adultos, que todo el mundo consuma la marihuana, bueno, esa es una situación distinta y no habría que hacer ese control, habría que hacerlo, no sé si para las drogas más duras o cuál, pero a nosotros no nos parece que eso sea lo adecuado. Los países que lo han hecho, por ejemplo, el estado de Alaska en Estados Unidos, lo hizo. Y no pasaron 5 años cuando la propia población, a través de un plebiscito, hizo
la vuelta atrás y volvió a repenalizar las drogas, porque cuando se amplía la autorización, cuando se permite el uso de las drogas, se consumen drogas y eso trae consecuencias negativas, porque nadie discute que eso produce daño. Algunos dicen que el daño es poco, que no genera mucho daño. Yo no soy experto, pero sí produce daño, y por eso que lo que la legislación nuestra ha establecido es razonable. Autorizar un consumo limitado de las drogas en forma personal y privada, pero a las autoridades no se les puede dar esa licencia, porque trae consecuencias muy negativas, como las hemos explicado. Senador, en definitiva, más allá de que un parlamentario reconozca o no un tema como ese, como lo reconoció el senador Fulvio Rossi, él lo que ha propuesto es que se despenalice el cultivo personal, que el cultivo personal esté autorizado, y se ha visto, y esa es la otra arista de la discusión, cómo la marihuana permite tratar adecuadamente dolencias, digamos, actuando como una verdadera morfina, se podría decir. Ese punto, ese lado de la discusión, ¿usted también lo rechaza? Mire, el uso para fines medicinales de la marihuana o de cualquier otra droga, dejémoselo a la ciencia y a los médicos, y ellos lo proveerán y ellos lo pondrán, pero abrir la posibilidad del autocultivo en todo el territorio nacional, eso genera algo imposible de controlar, imposible de asegurar que se va a hacer solamente autoconsumo. La verdad es que no tiene mayor justificación, en nombre del uso medicinal que pueda tener la marihuana, permitir el autoconsumo, porque eso va a generar una adicción muy masiva en sectores de la población. Ahora, si eso es lo que quiere el senador Rossi o quien sea, yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece que sea sano, que sea positivo avanzar en esa línea. Piense usted, Mirna, que en otras drogas, que son las legales, como es el tabaco y como es el alcohol, lo que estamos haciendo es restringir, con el acuerdo del senador Rossi y muchos otros que están de acuerdo, que el consumo del tabaco causa daño, y por lo tanto estamos restringiéndolo cada vez más. La ley de tolerancia cero está haciendo incompatible el consumo del alcohol con ciertas actividades públicas, como es manejar. Entonces, si estamos por un lado restringiendo, no tiene ningún sentido que ahora nos pongamos a abrir el consumo, que facilitará la adicción a drogas que son muchísimo más fuertes, por eso que no han sido legalizadas en nuestro país y en la gran mayoría de los países en el mundo. O sea, no nos equivoquemos, no confundamos a la gente y demos una señal clara que creemos que el consumo de drogas como la marihuana no son de beneficio público. Dejemos el espacio libre mínimo, pero que las autoridades den el ejemplo, den la señal, y que no conduzcan sus conductas, sus actitudes a modelos imitativos, porque tenemos que dar la señal, y la señal se hace no solamente no diciendo lo que uno hace, sino que no haciendo lo que uno cree que no debe hacer, es decir, tampoco deben consumir, no solamente no deben decirlo, no se debe consumir, para dar una señal de coherencia política y de acuerdo con lo que nuestro país ha venido estableciendo desde hace muchos años para evitar los daños, sobre todo a los niños. Senador, ¿o algún padre quiere que sus niños entren en el consumo de la marihuana? Senador, para cerrar justamente este tema, y yo creo que efectivamente ningún papá querrá que su hijo o hija consuma marihuana u otras drogas, como tampoco el consumo de alcohol, que sí es una droga autorizada, y lo mismo respecto de drogas autorizadas como el Rabotril. ¿Usted cree que también debiera haber un mayor control en ese sentido? ¿Qué pasa cuando un parlamentario, por ejemplo, legisla bajo la influencia del alcohol? Obviamente es una conducta incompatible con ser parlamentario, y que yo sepa, no se conocen casos de personas que están legislando en esas condiciones. Ahora, dentro de la Comisión de Ética, me toca presidir la Comisión de Ética del Senado, estamos trabajando un código de comportamiento que hace incompatible el consumir alcohol o alguna droga de esa naturaleza con el ejercicio de las funciones parlamentarias, para que tenga algún grado de sanción. Esperamos que eso se establezca, pero eso tiene que ver con comportamientos éticos que nosotros los podemos regular a través de la Comisión de Ética. Es distinto cuando entramos a otros niveles de consumo de drogas. Y yo creo que eso es lo que todo el mundo espera de sus autoridades, que sean ejemplificadoras. Y yo creo que una autoridad, como le hemos pedido al presidente de la República, que no tenga, por ejemplo, acciones en LAN, o incluso en un club deportivo, o en un canal de televisión. ¿Por qué le hemos pedido eso? ¿Son ilícitas esas actividades? No, no son ilícitas. Tiene todo el derecho el presidente y cualquier ciudadano a tener acciones empresariales en cualquier rubro.
pero si va a ser presidente de la República, no queremos que tenga conflictos de intereses, no queremos que esté subordinado a una situación concreta que lo puede inhibir en el ejercicio de sus funciones. Esto mismo pasa con las drogas, y estas drogas en particular, que son las más nocivas, que son las que universalmente están bajo la lupa por los daños, por las dificultades que produce. Creo yo que ese es el camino que nosotros creemos razonable para las autoridades. Senador, brevemente respecto de, y quiero llevarlo a otro tema, que tiene que ver con la reunión que usted sostuvo con el diputado del Partido Socialista, Carlos Montes, por el tema de la reforma tributaria. ¿Qué cambios debiera hacer el gobierno? ¿Qué actitud debiera tomar el Ejecutivo para lograr consenso con la oposición en miras a avanzar hacia una reforma tributaria? Bueno, el gobierno ha hecho una propuesta muy audaz de hacer una reforma tributaria. Creo que eso es muy importante. Y además ha dicho que todo lo que se recaude va para la educación, para hacer la reforma educacional que el país necesita para así terminar o reducir, digamos a lo mejor, las desigualdades que hoy día existen. Sin embargo, lo que recauda neto para ese fin la propuesta del gobierno es poco. Y habemos mucho, tanto en el gobierno como en la oposición, que queremos, si vamos a hacer una reforma tributaria de verdad, que esa recaudación sea significativamente mayor. Y ese es el objetivo de lo que hemos estado conversando, tanto al interior de la alianza como con la oposición. Porque, como yo he dicho, este es un avión que no tiene tren de aterrizaje. No ha suscitado acuerdo a la propuesta del gobierno, más que el sentarse a negociar. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer un aumento mayor del impuesto a las empresas, que creo que sería muy significativo. Se debe evitar, creo yo, también rebajarle el impuesto a las personas que ganan más altos ingresos, y finalmente se puede suspender o avanzar solamente en forma parcial en la rebaja de los aranceles, porque eso también limita la capacidad de negociación que tiene el gobierno frente a los acuerdos comerciales. Esto lo ha dicho incluso hoy día el propio ministro de Agricultura, Luis Mayol. Entonces, si nosotros en esos 3 puntos logramos un acuerdo, yo estoy seguro que vamos a avanzar en una propuesta de mayor envergadura para lograr un acuerdo tributario que permita efectivamente una reforma educacional más rápida, aunque no lleguemos a las cifras que quiere la oposición. La oposición está planteando una reforma tributaria muy dura, con grandes reajustes que signifiquen un ingreso mayor de 5 a 7 mil millones de dólares. A mí me parece que eso tendría una consecuencia económica negativa. La del gobierno no la tiene, pero tampoco avanza. Entonces, la fórmula que yo he estado propiciando, junto con un grupo de diputados de la UDI, que integran Romilo Gutiérrez, Gustavo Asbun, Giovanni Calderón, David Sandoval, entre otros, busca una propuesta que recaude una cifra del orden de los 2.000 a 2.500 millones de dólares, que sería una señal poderosa y que no tendría consecuencias económicas negativas para el crecimiento ni para el empleo. Al contrario, estamos planteando un alivio tributario a las pymes, así como también un alivio tributario a la clase media. Senador, muy brevemente, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quiero llevarlo a un plano personal. No puedo dejar de preguntarle, hoy día es la van premier de la película No, dirigida por su hijo Pablo Larraín, y cuyo productor ejecutivo también es otro de sus hijos. Usted, como parlamentario de la Alianza, como militante de la UDI, ¿qué le pasa con este estreno? ¿Qué le pasa con esta película que va a revivir justamente lo que se vivió en el año 1988 con el plebiscito del sí y el no? Bueno, yo creo que es algo importante. Yo creo que el arte, el mundo de la cultura debe estar siempre haciéndonos reflexionar de una manera atractiva, con ficción. No estamos hablando de aquí de un documental, con ficción, sobre lo que ha sido parte de nuestra historia, sobre todo de nuestra historia reciente. Creo que el esfuerzo que están haciendo, no he visto la película, la voy a ver hoy día en el preestreno, es un esfuerzo muy serio, además, por lo que entiendo, ameno, atractivo, que vale la pena explorar. Y creo que una de las cosas que ha sido reconocida internacionalmente, cuando se estrenó en Cannes, por ejemplo, donde obtuvo el premio de la quincena realizadora, algo inédito en el cine chileno, fue el hecho de que se supo algo que no se sabía, porque en el mundo se sabe cómo llegó el gobierno militar al poder, pero lo que no se sabe es cómo se fue. Y esa situación es parte de lo que es la película, cómo se dio una decisión al final democrática. Eso me parece que es un valor que tiene la película, más allá de la contingencia que hubo en ese minuto y de la posición que uno puede haber tenido entonces. Yo creo que lo que vale es eso, cómo reconocemos esa parte de la historia, nos ayuda a reflexionar y nunca está de más, porque fue un periodo muy importante de la historia que no debemos olvidar y que todos debemos aprender las lecciones
que tuvo, porque esto no se originó por una casualidad histórica, sino que tiene causas, tiene un desarrollo y tiene conclusiones que me parece siempre los chilenos debemos revisar. Muy bien, senador, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Gracias, Mirna, hasta luego.